Buenas, bienvenidos a un episodio más del podcast Nómada Digital. Hoy es un episodio especial porque tengo aquí a un invitado, a alguien que fue de los primeros entrevistados en vivedistinto.com y que nos va a hablar de un tema que nos interesa muchísimo a todos los que vivimos con el ordenador en la mochila y viajando por el mundo. Hoy tengo aquí a Adrián de Librestado.com, que viene a hablarnos de las regulaciones fiscales y de las opciones que tenemos como nómadas digitales. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Hola, buenas, Carles. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Muy bien, muy bien. Estás ahora mismo en España, me decías, ¿verdad? Sí, ahora mismo estoy por España y nada, pero bueno, también yo viajo con familia y bueno, en mi caso, pues como hemos tenido ahora un bebé, pues hemos estado un poco más paraditos. Pero bueno, ahora que se acerca ya el verano y tal, pues volveremos a movernos y bueno, a ver que no tenemos todavía claro por dónde, pero bueno, volveremos a las andadas. Qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, cuéntanos un poco. Librestado fue de los primeros entrevistados en el podcast en el post en el blog de Vive Distinto. Y bueno, ahí nos explicabas un poco pues lo que era Librestado, y voy a dejarlo en las notas del programa, van a poder ver un enlace con esa entrevista para que quiera conocer más de lo que hacéis. Sí. Pero cuéntanos un poco, cómo funciona. ¿Sigue siendo un mirror de lo que hace Christoph? ¿Quién es Christoph? ¿Qué es lo que hacéis vosotros? Y bueno, ¿qué es el proyecto que ahora ya tiene 3 años, si no me equivoco, una cosa así? Pues sí, debe estar ya, vamos ya a por el 3er año. Yo creo que sí, sí. Y bueno, pues sí, a ver, esto empezó, ¿no? Como una traducción, digamos, del proyecto de Christoph, que estaba en alemán al principio, pero ahora ya pues se ha desarrollado y bueno, pues tienen parte también artículos propios y luego pues todos los artículos siempre los adaptamos al público hispanohablante, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente es bastante más, ¿no? que solamente un espejo o solamente una traducción, ¿no? del original. Y nada, pues lo que hacemos en el blog Librestado es ver un poco cómo podemos conseguir más libertad en nuestras vidas, ante todas las imposiciones que los estados especialmente, ¿no? nos intentan, pues eso, todo lo que nos intentan imponer con sus leyes, que bueno, al final resulta que lo que en un país no se puede o no se debe hacer, pues en otros países sí se puede y sí es perfectamente posible. Entonces lo que nosotros en Librestado hacemos es buscar esas oportunidades en diferentes lugares del mundo y internacionalizar tu vida, ¿no? Ver qué aspectos son importantes para tu vida y dónde puedes sacar lo máximo, digamos, del Estado o evitar que el Estado te perjudique o no te permita pues hacer esas cosas que quieres hacer, ¿no? Ya sea porque tu negocio es, no sé, al final hay países en los que juegos de azar pues están prohibidos. Hay países en los que beber alcohol está prohibido. Hay países, entonces es como, no solamente se centra en lo que es el negocio, esto de Librestado, sino que al final es lo que más pide la gente, ¿no? La gente lo que más quiere saber, vale, pero ¿y cómo consigo pagar menos impuestos, por ejemplo, ¿no? O montar mi negocio de forma que no me esté el Estado todo el rato diciendo cómo tengo que hacerlo y qué cosas no puedo hacer, ¿no? Pero en realidad no solamente es eso, ¿no? Sino va mucho más allá, va también en cuanto a los diferentes, pues todo lo que pueda ser importante para tu vida, ¿no? Pues ya lo que he dicho, a lo mejor eres mujer y quieres poder acudir a fiestas, pues hay países en los que a lo mejor no puedes hacerlo, ¿no? Y otros en los que sí, pues todo esto. Y bueno, para la audiencia, esta entrevista la vamos a centrar en cómo o qué opciones podría tener un nómada digital europeo para salir, bueno, en el caso de España, pues del régimen de autónomos, de las sociedades de allí, que sabemos que están gravadas con un impuesto bastante alto, que depende cómo para un emprendedor, pues te pueden hasta ahogar el proyecto antes de comenzarlo, ¿no? Antes de poder despegar. Sí.
Vosotros habíais creado un curso en comunidad con la Escuela de Nómadas Digitales que se llama... ¿Cómo se llama? Perdona. Se llama la teoría de las banderas. Teoría de las banderas para nómadas digitales, para emprendedores y nómadas digitales. Cuéntanos un poco de qué es lo que se enseña en el curso, cómo funciona. Yo como soy profe también de la Escuela de Nómadas Digitales y tenemos acceso a todos los cursos, lo he ojeado un poquito por encima y me ha parecido muy interesante lo que estáis enseñando, con lo cual creo que seguro que tú puedes explicar perfectamente qué es lo que alguien que desde cero se mete a este curso, qué es lo que va a aprender. Sí, a ver, el curso está pensado, pues eso, para gente que hispanohablante, ¿no? Ya sean españoles o mexicanos o lo que sea. Está pensado para que puedan empezar a aplicar esta teoría de las banderas, ¿no? Empezar a liberarse, ¿no? de toda, por ejemplo, por lo que decíamos antes, ¿no? El tema de la seguridad social, por ejemplo, el tener que pagar autónomos, que bueno, que sí es verdad que ahora existen opciones, ¿no? Para pagar durante los primeros 12 meses, no sé, creo que eran 50 euros o algo así mensuales, en lugar de los 350 que tienes que pagar luego, ¿no? Pero bueno, sigue siendo un dinero, ¿no? Que te tienes que dejar ahí. Y bueno, y aparte que tienes un montón de tareas, ¿no? Administrativas, tienes que buscarte en principio, ¿no? Un contable o un asesor fiscal. Si no lo haces, seguramente harás unas cuantas cosas mal y seguramente te acabarán metiendo multas. Vamos, esto es algo que conozco a muy poca gente que realmente desde el principio haya conseguido darse de alta como autónomo y que no le metan ninguna multa. Es una cosa como que enseguida, yo que sé, como tarde a los 2-3 años hay algo, les pilla Hacienda haciendo algo, no, vamos, no, y no es que supieran que estaban haciéndolo mal, sino simplemente negligencia muchas veces, sí, simplemente desconocimiento y la lías. Claro. Y el problema es que la otra opción es contratar a alguien por 50 euros o algo así al mes, ¿no? Para que te lleve todo esto. Que tampoco muchas veces no te garantiza que no la vayan a hacer mal, ¿eh? Yo conozco muchísimos autónomos que con un gestor han tenido que cambiar de gestor corriendo porque el anterior les pegó una liada de la hostia y multa al canto, ¿sabes? ¿No? Y la gracia en España es que la responsabilidad no la tiene tu gestor, sino la sigues teniendo tú. Es decir, que al final dices, joder, pues todavía, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Que hablábamos antes, por lo menos ahí es el asesor, ¿no? El gestor, el que te lleva esto, el que tiene la responsabilidad. Sí, ser responsable. Ser el que se hace responsable. Pero en España no, en España pues es que se me ha olvidado rellenar este formulario o es que esto está mal. Pero a ver, yo te lo he pasado así, ¿no? Y tú lo has hecho así. Pues lo siento. Pues no sé, el mes que viene no me lo pagues, pero tú tienes ahí una multa, yo que sé, de 400 euros. Entonces, claro, es un poco esto, ¿no? Así que la historia es que, pero bueno, volviendo a lo que preguntabas, ¿no? Sobre el tema del curso, pues ahí lo que intentamos mostrar es este camino, ¿no? Que puedes seguir. Si tienes ya tu trabajo, ¿no? en la mochila, ¿no? Que tienes solamente sacas tu portátil y te puedes poner a trabajar como fotógrafo, como traductor, como escritor, como, yo qué sé, haciendo marketing, SEO, lo que sea, ¿no? Pues claro, no hay nada realmente que te obligue a seguir jugando este juego en España, por ejemplo, ¿no? Que es un país en el que, bueno, pues vas a tener problemas con esto, porque, bueno, ya te digo que es que prácticamente siempre hay algo que no has hecho bien, porque hay tantas reglas que es imposible hacerlo todo bien. Entonces, bueno, pues esta es una salida, ¿no? Es una salida porque, por un lado, dices, vale, pues para los que les apetezca viajar, ¿no? Pues porque este curso es esto, para gente que le apetece salir, ¿no? Que quiere viajar, que quiere dejar el país de residencia, ¿no? Su país de origen. No tiene por qué ser para siempre, ¿vale? Pero bueno, pues que a lo mejor por unos años o algo así les apetece salir. Y bueno, pues en el curso les mostramos diferentes opciones, diferentes países a los que pueden ir, que son interesantes, o incluso cómo pueden no registrarse en absolutamente ningún país, porque claro, si tú estás viajando, como ahí ya entramos en el tema de la figura del turista perpetuo,
que es una persona que es turista, que no reside realmente en ningún lugar. Y si no resides en ningún lugar, tampoco pagas impuestos en ningún lugar, porque los impuestos se pagan allí donde se vive. Y si eres turista en todos los lugares, pues resulta que no tienes la obligación de pagar esto, pues eso, el IRPF, el impuesto sobre la renta y todas estas cosas. Seguirás pagando pues el IVA, bueno, todas estas cosas siguen estando allí. Pero entonces, bueno, pues eso es un poco mostramos un poco qué opciones tienes, a qué países podrías ir, por ejemplo, cómo puedes también desconectarte, porque digamos el principio para desconectarte, si has estado pagando impuestos en tu país de origen, pues sí que hay ahí varios pasos que tienes que dar. Luego también, pues si necesitas una empresa, porque según el tipo de negocio que lleves, pues a lo mejor tienes que expedir facturas para tus clientes y entonces necesitas una empresa. Entonces hablamos también de qué empresas podrías registrar, en qué países, de qué formas o cómo podrías darte de alta como autónomo, y qué países son mejores, cuáles son peores. Bueno, pues un poco todo, ¿no? También, yo qué sé, el tema de incluso el coche, ¿no? Hay muchos que dicen, sí, me pongo a viajar, pero yo por Europa. Bueno, pues lo que hacen es cogerse una furgoneta y ponerse a moverse de un lado a otro, ¿no? Entonces también hablamos de eso. Hablamos también de la vuelta, ¿no? De lo que... Porque muchos luego tienen miedo, dicen, joder, pues... Pero luego cuando vuelva a España voy a tener que pagar todos los impuestos con recargo. Y bueno, pues eso también hablamos de ello. Y bueno, es un poco... A ver, de todas estas cosas también hablamos en nuestro blog, pero el curso lo que tiene es que es visual, ¿no? Está estructurado, ordenado, claro. Está estructurado, porque bueno, hay algunos que dicen, sí, yo he visto el curso, pero claro, al final en el blog también hablas de todas estas cosas. Digo, ya, pero es que a ver... Sí, de algo tengo que hablar en el blog, ¿no? Claro, es como, bueno... Entonces, claro, si ya te has leído todo nuestro blog, el Librestado, ¿no? El librestado.com, y te lo sabes todo al dedillo, pues a lo mejor este curso no te hace falta, ¿no? Aunque ya te digo que sí que es un buen resumen y sobre todo que está ya dedicado a esta gente, ¿no? A gente que quiere vivir como nómada digital, que a lo mejor no les interesa qué es lo que ocurre si están en otras circunstancias, ¿no? Si tienen... Y claro, eso en el blog no lo tienen así de resumido o de preparado para ellos, ¿no? Bueno, también otro punto importante es el tema de la banca, ¿no? Cómo recibes el dinero. También de esto hablábamos antes, ¿no? De hacer la entrevista, que es un punto bastante... Es muy importante, parece una tontería, pero puede complicarse mucho. Sí. Y así es como importante. Yo que sé, en España o en Europa generalmente, pues nada, vas a un banco, el que sea, que menos comisiones te cobre y ya abres está. La cuenta, ya está. Depende de cómo, hasta lo puedes hacer por internet, ¿no? Con mucha banca online. Y cuando sales de esto, yo por ejemplo es algo que me pasa. O sea, yo, bueno, para la audiencia que me acaba de conocer, yo llevo ya 6 años desconectado de la Hacienda española. Yo estoy viviendo en Nicaragua y fiscalizo aquí. Y abrir una cuenta bancaria aquí no es tarea fácil. Y luego, si quiero abrir algo fuera de Nicaragua y fuera de España, es una complicación grande. O sea, bueno, antes de la entrevista estábamos hablando que es algo que estoy necesitando hacer ahora y que no es sencillo, que tiene su INRI. Claro, entonces el tema este es eso, que en casa, ¿no? En Europa, pues es muy sencillo, pero cuando es para o sobre todo si es para una empresa de fuera, ¿no? Pues se complica mucho la cosa, ¿no? El otro día fui a un banco, y esto fue en España, fue a un banco, no sé si era Santander o uno de estos, BBVA, y dije, Santander creo que fue, oye, para abrir una cuenta de empresa, pero para una empresa de otro país, extranjera, una empresa de Reino Unido, eso es muy, muy difícil. De Reino Unido, es decir... que todavía está dentro de la Unión Europea, que no se ha aplicado el Brexit. Sí, ¿no? Pero vamos, que si le llego a decir una en Alemania, seguramente me dice, eso existe. ¿Sabes? Que es realmente... hay que saber un poco cómo hacer estas cosas, porque si no, pues eso, muchas veces sí, bueno, pues si haces lo que hace todo el mundo, ¿no? Una SL en España, ¿no? En España si quieres emprender...
lo que te van a decir, vale, ahora date de alta como autónomo. Vale, bueno, ahora ya ganas un poco más, bueno, pues ahora te vendo la SL. Ahora te montas la SL y te ahorras un poquillo más de impuestos. Sigues pagando, pues eso, el 50% al final en seguridad social, no sé qué, no sé cuánto. Pero bueno, al final eso, que hay otras opciones. Simplemente es eso, ¿no? En el mundo hay otras opciones y de esto pues es con el banco también y tal. Y no sé si hay algún... Bueno, también hablamos de las nacionalidades un poco, ¿no? Pero bueno, eso... a ver, el nómada digital tampoco le interesa tanto el tema del pasaporte. Bueno, pero... hombre, depende del pasaporte que tengas. A nosotros claro, que tenemos pasaporte europeo es muy fácil porque te abre puertas de todo el mundo, pero sí que yo viajando me he encontrado nómadas digitales de países, sobre todo latinoamericanos y alguno de Centroamérica que lo pasan mal. O sea, un pasaporte de me acuerdo de un chico de El Salvador que no le abría todas las puertas del mundo y es complicado poder gestionar visados, claro, etcétera, ¿no? Sí. O yo qué sé, dependiendo de dónde haya problemas, ¿no? Ahora, pues eso, lo de Venezuela, ahora Nicaragua. Sí, aquí ahora se ha complicado muchísimo la cosa y se va a poner peor, sí. Para la gente. Sí, tener ahí un pasaporte. Pero bueno, digamos que no es así una de las, generalmente, ¿no? No es una de las preocupaciones principales de los nómadas digitales. Por eso ese tema no lo tocamos ahí tampoco mucho. Bueno, vamos a ver. Para que quiera, todos los cursos de la Escuela de Nómadas Digitales tienen una garantía de 30 días, de manera que cualquier pueda verlo y puede entrar, puede ver el curso y si decide que no es para él, sencillamente le manda un correo a la gestión de la Escuela de Nómadas Digitales y puedes hacer la devolución. Entonces, bueno, pues en las notas del programa vamos a dejar acceso a este curso que realmente yo creo que es muy interesante, que el precio además es muy barato. No recuerdo ahora en cuánto estarían, pero 100... Sí, si te digo la verdad, yo tampoco era 180, 170. Sí, no sé, era algo muy barato por el conocimiento que dais. Y que nada, que lo podéis ver y que si por lo que sea decidís que no, entonces solicitáis la devolución y tan amigos, no pasa absolutamente nada. Si te parece, ahora has dado un dato que yo creo que es muy interesante. O sea, decías de bueno, cómo funciona en España, ¿no? Lo típico, un autónomo, luego de autónomo pasas a SL, si te juntas con otra persona, pues ya a lo mejor directamente haces una SL o una SCP o algo así, ¿no? Una sociedad de capital privado. Y bueno, al final, entre pitos y flautas, entre seguridad social, IRPF y IVA también, todo lo que tienes que ir pagando, aunque el IVA luego solamente lo retengas, o sea, luego lo vuelvas a recuperar. El IVA el IVA te cuesta dinero, porque exactamente. Es un dinero que no, vamos a... Es el truco, ¿no? Es el truco que te hace. Te dicen, no, si tú no lo pagas, pero si lo pagas, no, lo pagas, es dinero que el cliente lo está pagando, lo está pagando el cliente. A mí es algo que me pasa mucho porque yo, como empresa nicaragüense, no tengo que cobrar IVA a nadie, no soy retenedor de IVA, ¿no? Aquí las empresas funcionan muy distintos y hay unos que somos no retenedores y otros que son retenedores. En mi caso yo soy de los que no retienen IVA, con lo cual no cobro IVA a nadie. Y claro, cuando hay veces que tengo que vender por ejemplo, uno de los cursos lo vendo a través de una plataforma que es Hotmart, una plataforma internacional que lo vende desde Europa para españoles. Claro, mi cliente final, el alumno, tiene que estar pagando el IVA. Que yo no lo veo ese IVA, que ese IVA se queda a España, ¿no? Y que realmente no tendría que cobrarlo ya. Y dices, no, es que, claro, ese IVA es del Estado, sí, pero el cliente mío está pagando por un curso 121 euros en lugar de 100. Y eso a mí me tiene un coste, o sea, y me supone un coste de oportunidad y además, bueno, pues es algo que le cuesta al consumidor final, ¿no? Es la manera más grande de recaudar impuestos que tiene el Estado. Sí. Bueno, pues decías, antes nos has comentado de que alrededor de un 50% de lo que se factura, por decirlo de una manera, ¿no? Lo que entra en la empresa se termina regresando al Estado en forma de impuestos. Claro. A ver, en España, ¿no? Hay diferentes países, y hay casos en los que es más, ¿no? Pero vamos, entre el 21% de IVA y luego el impuesto de sociedades del 25% y luego el impuesto sobre dividendos o el IRPF, bueno, digamos que sí, que el 50% te lo alcanzas rápidamente.
sin duda. Claro, para alguien que está en España, yo esto es una reflexión que he hecho muchísimas veces y es de hecho, este es el motivo por el cual yo vivo fuera de España. O sea, es esto, no hay otro. Si yo pienso, y para los que escucháis el podcast lo sabéis, cada mes hago el informe mensual de gastos y he enseñado varias veces, y a poner un enlace al capítulo en el que digo qué presupuesto anual necesito para poder vivir viajando, ¿no? Y como nómada digital. Y bueno, mi presupuesto es muy bajo, son 12.000 euros al año. Esto es lo que yo necesito entre todos mis seguros, mis impuestos, mis comer, dormir por todo el mundo y viajes de avión, ¿vale? Claro, a mí me supone, como fiscalizo aquí en Nicaragua, me supone facturar 12.000. O sea, no tengo más. A lo mejor 12.050. ¿Vale? Si yo estuviera en España, tendría que estar facturando para tener ese beneficio, pues 25.000. Y claro, cambia mucho para un negocio tener que estar facturando, pues todo lo que te entra se te queda o no, o de lo que entra luego tienes que gastarte una pasta para saber qué es lo que tienes que pagar y luego pagar lo que sean impuestos, ¿no? Lo que decíamos antes. A lo mejor tienes que gastar todavía, hay que estar pagando a un gestor para que nos haga los impuestos que nos quitan. Entonces, bueno, en el momento en que como nómada digital te lo empiezas a reflexionar bien y dices, hostia, si yo quiero vivir viajando, ¿qué sentido tiene que yo esté pagando impuestos en un país con una tasación fiscal mucho más elevada que en otros donde no los tengo, ¿no? Y donde al final el negocio cambia muchísimo la perspectiva que tienes y... Dime. Aparte de que, claro, la historia es por qué razón tienes que pagar, yo qué sé, imagínate, en España. Y si resulta que te tiras al final al año 8 meses en Tailandia, es una injusticia realmente, te deberías estar pagando en Tailandia y no en España. Es decir, que incluso desde un lugar, desde ese punto de vista, es como, bueno, pues es que no es justo tampoco que estés pagando en un país en el que no estás, ¿no? O yo que sé, incluso para gente que a lo mejor no le gusta el sistema de su país de origen, ¿no? Porque tiene que seguir apoyándolo, ¿no? Que no cree en ello o que está en contra de ciertas cosas. Sí, no, yo también en este aspecto también me incluyo. O sea, a mí cómo se gestionan los impuestos en España me parece una aberración. No estoy en absoluto de acuerdo en cómo se hace, en que haya una monarquía, por ejemplo, y entonces es otra de las cosas que digo, hostia, pues es que yo no quiero participar en este país moralmente, éticamente, no quiero estar ayudando a que esto siga así y financiarlo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, a ver, cada uno tiene un poco que buscar sus razones para hacer una cosa u otra. Pero vamos, que para mí hay razones de sobra para decir, mira, prefiero quedarme yo con el dinero y si luego quiero, pues puedo gastar, lo gasto yo como quiero. Que quiero ayudar a alguien, pues lo ayudo yo como quiero, a quien quiero y de la forma que quiera. O a lo mejor lo que hago es reinvertir este dinero en mi negocio y ayudar a más gente, ¿no? Creando un negocio mejor, productos mejores, servicios mejores. Incluso, yo que sé, contratando a gente, dando trabajo, ¿no? Yo que sé, al final es que, no sé, vamos, yo realmente veo el Estado un poco que, a ver, hay cosas que para mí sí que tiene sentido que existan, ¿no? Pero hay otras muchas que no son más que un peso, que realmente no necesitas, ¿no? Entonces, pues no, yo creo que realmente a los Estados les vendría mejor, les vendría bien recibir menos dinero, porque así, digamos, que ellos mismos tendrían que autorregularse, tendrían que hacerse más pequeños, porque ahora lo que pasa con los estados es que cada vez piden más, cada vez esto es así, los impuestos van creciendo, esto cada año te piden más y más y más, y el aparato, ¿no? Va creciendo, cada vez son más políticos, más maquinaria, ¿no? Más gastos los que tienen los países. Y bueno, pues a lo mejor si se quedan con menos dinero, pues tienen que decir, hay menos,
El engranaje es más pequeño y es menos gastos. Sí. No, la realidad es que de lo que tiran es simplemente de préstamos y ya está. Pero bueno, es lo que pasa, ¿no? Al final los estados pues irán todos a pique. Por lo menos los que no sean capaces de minimizar un poco los gastos, ¿no? Al final yo creo que pues eso, que sí. Que realmente los estados necesitan ahí adelgazar un poco, pero son de hecho los que creo que puedan hacerlo. Yeah. De hecho, para esto lo dejaremos, solamente doy la anotación, pero daría para otro programa entero, el tema de las pensiones. Cada vez está más claro que el Estado, por lo menos a nuestra generación, ¿no? Que somos los nacidos en los 80, que no nos van a dar un nada. O sea, que ya podemos ir espabilando por nuestra cuenta que cuando te vayas a jubilar, yo, por ejemplo, a mis padres, que bueno, pues ahora están por jubilarse ahora, ya deberían de estar jubilados y justo cuando les faltaba muy poquito, el Estado les dijo, no, mira, que son 3 años más. Dices, oye, claro. Cabrón, que yo ya he pagado, ¿sabes? Que teníamos un acuerdo cuando yo nací. Entonces, bueno, probablemente nos cambien a nosotros también el acuerdo y esto se vaya a pique y el tema de pensiones. Es que es una estafa piramidal, ¿no? Es lo típico que te dicen, mira, tú dame, yo qué sé, 1.000 euros y luego yo te voy a dar, no sé, no, pero es que no funciona, 1.500. porque ya se ha gastado, sí, es la cosa esta, pero la realidad es que esto vamos, está limitado en el tiempo, el tiempo que puede funcionar, pues es bastante, vamos, que está ya terminando esto, ¿no? No va a haber dinero ya. Exacto, para dentro de aquí 35 o 40 años esto habrá cambiado y bueno, puede ser un problema. Volviendo... Así que bueno, por lo menos te guardas el dinero en tu bolsillo y ya luego ves cómo lo gestionas, para ¿no? mañana. Sí. Volviendo al tema que nos concierne. Bueno, el supuesto de alguien que está en España, que decide vivir viajando, que decide salir del sistema fiscal español, ¿qué opciones tiene? Yo, antes de nada, quiero hacer un apunte porque es algo que a mí me pasa y que gracias a vosotros, de hecho, investigué mucho y que en el blog habéis hablado muchísimo de ello, que es el tema de la doble imposición. España tiene, me corrige si me equivoco, tiene una ley en la que te obliga, si tú estás, aunque no residas fiscalmente en España, si pasas más de 6 meses dentro del país, tienes que pagar impuestos, aunque tú no estés ahí, que es lo que le pasó a Shakira, ¿no? Que se hizo tan famoso y tal. Entonces, bueno, yo es algo que cumplo a rajatabla, o sea, yo no fiscalizo en España, pero sí que voy a menudo, joder, tengo mi familia, voy de vacaciones ahí, o vivo viajando, pues estoy allí temporadas, ¿no? Y me encuentro con eso, de que no puedes pasar más de 6 meses, ¿no? Si tú pasas más de 6 meses dentro del Estado español, según tengo entendido, deberías de pagar impuestos en el país donde estás residiendo fiscalmente y además en España, por el total del beneficio que tú ya hayas tenido. A ver, en principio, a ver, cada país tiene sus reglas, ¿no? Pero generalmente solo pagas impuestos en un país. Sobre todo España, por ejemplo, pues tiene convenios para evitar esta situación de doble imposición con prácticamente, con casi todos los países. Incluso si resulta que tienes ingresos en un país con el que no existe un convenio, generalmente si no existe el convenio es porque es un país en el que no se pagan impuestos, por ejemplo, ¿no? Entonces al final tampoco pasa nada, ¿no? Bueno, que deberías pagarlos en España, pasaría. O sea, que no tienes una doble imposición, pero que tienes que pagar en España. Que se supone que si tú te has ido fuera es para dejar de pagar. Claro, pero bueno, digamos, volviendo al principio, ¿no? La historia sería, vale, ¿qué es lo que la pregunta es un poco, ¿qué es lo que te convierte te obliga, digamos, a pagar impuestos en España, ¿no? Ahí tienes, por un lado, la estancia, cuánto tiempo pasas en España, el límite está en estos 183 días. Si pasas 183 días o más, entonces se te considera residente en el Estado español y tienes que pagar impuestos allí. Perdona un apunte, Adrián.
Sí. 183 días de un año natural o de un año fiscal. Parece una tontería, pero del año natural, digamos, natural. son 6 o sea, meses. El 1 de enero empieza a contar de nuevo. Sí, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, si no es porque tú has salido realmente... A ver, bueno, a esto se le añade luego una trampa, ¿no? Que Hacienda ha usado durante mucho tiempo y de hecho sigue usando, que es el tema de las ausencias esporádicas. Las ausencias si estás esporádicas... de vacaciones fuera no cuenta. Sí, eso sigues contando como si, yo qué sé, te vas un mes de vacaciones, pero luego vuelves, pues Hacienda ahí siempre ha dicho, no, pues tú ese mes que has estado fuera, en realidad es como si hubieras estado en España. Hostia. O yo qué sé. Qué cabrones. Entonces, claro, al final... hago las leyes, pero es que encima juegas mi juego a mi manera, ¿sabes? Y luego las cambian. Claro, al final pues tenías becarios que a lo mejor se iban un año fuera, pero decían, no, pero tú es que te has ido con intención de volver porque solo has estado fuera durante tal, y entonces en realidad tienes que pagar impuestos aquí porque es una ausencia esporádica. Claro, ahí ya esto se llevó a juicio y hace unos 2 años, en el 2017 creo que fue, pues eso, se dictó sentencia, ¿no? Diciendo, no, a ver, esto de las ausencias esporádicas tiene que ser esporádico. Es decir, que te vas de vacaciones 15 días a Malta y regresas, que no estás... Sí, que si es una cosa así, pues bueno, pues vale. Pero que si tú te vas de becario durante 8 meses, 9 meses, 10 meses, eso no es una ausencia esporádica y no se puede decir que... Entonces pasaron a decir, no, a ver, si realmente estás 183 días o más fuera de España, no tributas en España. Si pasas ese tiempo y puedes probarlo, que esa es otra, ¿no? Porque imagínate que estás fuera, pero estás en Europa, yo qué sé, estás en Portugal, o estás en Francia, o en Italia. Ahí a ver cómo lo pruebas, ¿no? Sí, entonces... De hecho, es algo que cuando antes lo has dicho, este verano pasado, me compré una furgoneta y estuve viajando sobre ruedas. Uh-huh. Y cuando estaba en el extranjero lo que hacía era cada día pagar con tarjeta todo. Si por lo que sea tengo que probarlo, de esta manera puedes demostrar que tú has estado afuera, ¿no? Claro. Eso es una forma, la tarjeta, o bueno, si estás fuera de Europa, pues tienes la opción esta de con el pasaporte, claro, ahí ya está. Tienes sellos o si billetes comprados o lo que sea, pero si estás por tierra... estancias de hotel, o yo que sé, o en Airbnb o algo así, ¿no? O viajes en autobús, en tren, en avión, sí. Todo esto también te puede valer. Pero el problema está es que a lo mejor te lo piden dentro de 3 años, ¿sabes lo que te quiero decir? Claro, no te lo van a pedir de un año a otro. No no me han pedido el año pasado, pues ya está, salvado. No, tienen 5 años, ¿no? Si no me equivoco, para pedirlo, o ya han quitado la limitación también y te lo pueden pedir cuando les dé la gana. No, a ver, cuando les dé la gana no, pero a ver, sí, digamos que si a los 5 años no te han pedido nada, ya has salido de ahí, ¿no? Pero, a ver, luego también otra opción que tienes es tener un certificado fiscal o simplemente estar pagando impuestos en otro país. Si tú puedes demostrar que estás pagado, que has hecho la declaración de la renta en otro país y que estás pagando impuestos allí, pues con eso también, eso ya te dejan en paz directamente, tienes tu certificado fiscal y adiós. Sea como sea, aunque pases más de 183 días fuera y puedas probarlo, hay otros puntos más, ¿no? En caso de que no seas, si estás viviendo como viajero perpetuo, ¿no? Como turista perpetuo, no solamente tienes que tener cuidado con esto de la estancia fuera, sino también tienes que tienes que tener cuidado con el origen de tu dinero. Si más del 50% de tu dinero proviene de España, si más del 50% de tus ingresos son de un empleador español, por ejemplo, imagínate que, yo qué sé, pues que trabajas desde casa, eres traductor, por ejemplo, o eres informático y haces todo el trabajo desde casa y resulta que tú estás viajando por el mundo porque te gusta y además tiene la ventaja de que te quedas todo el dinero, ¿no? Y entonces... pero solamente tienes un cliente y este cliente es español, es una empresa española, la que sea. Pues a pesar de no estar ni un solo día en España, como más del 50% de tus ingresos viene
proviene de España, sí que se te vería como un residente, fiscalmente como residente en España, y tendrías que pagar impuestos en España. Eso solo en el caso de que seas nacido en España. Es decir, si tú eres una persona nacida en Japón, pero tú trabajas para una empresa española, no tienes que pagar impuestos en España, entiendo yo, ¿no? Si esa persona nacida en Japón, si España no tiene ningún dato de esta persona, pues no va a pasar nada, ¿no? Pero realmente sería así, o sea, sí que España podría... Pero esto es importante, este dato es importante, es únicamente si no tiene ninguna residencia, es decir, si está viajando por el mundo y no es residente en ningún lugar. Si no es residente fiscal en ningún lado, entonces tendría que tributar en España. Pero en el momento en el que tú ya eres residente fiscal en Japón, por ejemplo, o en donde sea, entonces ya no. Porque ya no cuenta esto de lo... entrarías... menos mal, porque me estás acojonando, estaba haciendo números yo en mi cabeza diciendo, yo soy residente aquí en Nicaragua, pero la mayoría de mis clientes están en España, a ver si estoy haciendo algo mal. No. Vale, menos mal. Si tú tienes... Esta es la razón por la que, llegado a un punto, o una de las razones, conviene tener una residencia, incluso si estás viajando por el mundo. Yo que sé, tienes una residencia en Panamá o en Nicaragua, antes era interesante también, ahora por la situación política pues a lo mejor menos, ¿no? No lo recomiendo mucho ahora. Sí, pero bueno, Costa Rica, Panamá, Paraguay, me acuerdo que también estaba muy bien. Paraguay está muy bien, Bolivia también está bien, hay un montón de países, ¿no? Especialmente allí en América, que son interesantes, pero Georgia también está muy bien. Pero bueno, digamos que te aseguras con una residencia y de esta forma pues ya no tienes este problema, porque es que los países a veces tienen leyes de estas, que a lo mejor no la conoces, pero existe. A lo mejor imagínate, tú eres alemán, pero todos tus clientes están en España, no eres residente en ningún lado y por alguna razón Hacienda se fija en ti y pueden hacerte esto. Porque es que resulta que no tienes a ningún... Es que esto de los impuestos funciona así, o bien tienes... es como la mafia realmente, o bien tienes a alguien que te protege, o bien tienes un Estado que se pone delante de España, del Estado español, y les dice no, este es mío, y entonces nadie lo toca, ¿no? Nadie te toca, o si no tienes a nadie protegiéndote, quien quiera puede llegarte y hacerte lo que le dé la gana, y esto es así, porque imagínate, te digo, es... Pues no, como los frenas, ¿sabes? O sea, como le dices, que yo no pago. Y vete tú a decir, y ellos tienen ahí la ley que sea, como por ejemplo en este caso esta ley de que si tienen más del 50% de ingresos en España, provenientes de España, pues pagas impuestos aquí y te has cargado. Esto mismo podría estar en cualquier otro país. No lo sabes, quiero decir que hay muchísimos países. Imagínate que todos tus clientes están en Alemania. En Alemania, por ejemplo, pues te puede decir que no existe esta ley. Pero yo qué sé, tú a lo mejor no lo sabes. Yo estoy seguro que el 90% de la audiencia no conocía esta ley, segurísimo. Sí. O sea, pero bueno, ser desconocedor de la ley no te exime de responsabilidad. Sí. O sea, te tienes que pagar siempre igual, ¿no? Claro, por eso también puede ser interesante, ¿no? El tema del curso que te da un poco unas ideas, ¿no? Te dice, mira, pues esto es lo que puedes hacer y así te puedes asegurar, ¿no? Pues yo qué sé, pues montas la empresa a lo mejor, porque a lo mejor si ya tienes una empresa, en lugar de trabajar tú directamente, pues ya por lo menos los ingresos tus ingresos personales no provienen de un país X, sino que provienen de tu empresa, porque tu empresa que has registrado en un país bien situado, tal, pues bueno, ya te está protegiendo de todo esto, ¿no? Y ya, pues yo qué sé, España ya tendría que pegarse con, yo qué sé, el país que sea, Reino Unido o Estados Unidos o Emiratos o el país que sea, ¿no? Porque es la empresa desde la que estás facturando. Entonces, claro, son un poco trucos que mostramos ahí o vías para protegerte un poco. Vale, para alguien que está en España, que quiere emprender, que quiere seguir facturando dentro de la Unión Europea y no quiere mucho lío porque bueno, moverse, cambiar fiscalmente la residencia o hacer gestiones dentro de la Unión Europea es relativamente fácil, con nuestra nacionalidad. ¿Qué opciones son interesantes? Países, por ejemplo, la e-Residence de Estonia, creo que es.
creo que es bastante interesante, ¿no? Para alguien que no quiera mucho lío y que haga eso que tú dices, de abrir una, ¿no? Básicamente es abrir una empresa en el país en el que sea, te registras como empresa y tú pasas a tener un sueldo de una empresa que es tuya al final, o sea, no... Claro. A ver, al final tienes... Esto también es importante. Para montar empresas, generalmente, no importa tu nacionalidad. Puedes montar empresas en prácticamente cualquier lugar del mundo. Ni siquiera la residencia también, o sea, no... La residencia es diferente. La residencia, por ejemplo, si quieres la... Lo que pasa es que, en cuanto a Estonia, aunque lo llaman e-residence, en realidad no tiene nada que ver con una residencia. La e-residence simplemente es una firma electrónica. En Estonia lo que te dan es una firma electrónica que es, bueno, pues un poco como la que existe en España, ¿no? Que el DNI electrónico y todo esto, pues bueno, tú tienes ahí la posibilidad de firmar electrónicamente documentos, de forma que, bueno, pues no tienes que ir físicamente a ningún lado. Pero aunque se llame residencia, tú no es una cosa no que pasas a residir a ningún lado. Sí. Claro, el hacerte residente electrónico de Estonia no te ayuda, digamos, a dejar de ser residente en tu país de origen, en España o en Argentina o en el país que sea, ¿no? Entonces, claro, eso no te protege de nada, pero sí que te sirve, pues, para abrir una cuenta bancaria en Estonia o para montar una empresa en Estonia. Y claro, y aquí ya pues tenemos una parte de lo que estábamos buscando antes, ¿no? Entonces, pero ¿qué opciones interesantes tienes, ¿no? Para empezar a trabajar, ¿no? Una persona que dice, esto es importante, que no se queda en España. Si te quedas en España, todas las reglas cambian, ¿vale? Lo que hablábamos antes, puedes ir a España de vacaciones menos de 180 días al año, pero dejas de vivir en España. Sí. Si no eres residente en España, ¿vale? Si no eres residente fiscal en España, entonces no tienes que pagar impuestos en España y no tienes problemas para montar empresas en el extranjero, ¿vale? Si eres residente en España, no es que tengas problemas para montar empresas en el extranjero, sino que aunque tú tengas una empresa, yo que sé, en Hong Kong, por ejemplo, y esa empresa en Hong Kong pagaría 0% de impuestos, tú, como por ser residente en España, esa empresa en Hong Kong va a pagar impuestos, ¿vale? Es decir, por favor, todo el que diga, esto es muy guay y me sirve a mí viviendo en España, no, ¿vale? Si vives en España, esto no te sirve de la forma que estamos contando aquí, ¿vale? Es solo para gente que viaja y que se va de España y que no es residente fiscal en España. Entonces, si dices, mira, me cojo un vuelo y me voy al sudeste asiático, o me voy a recorrer las Américas, o yo qué sé, cualquier cosa de esta, ¿no? De estas. Pues entonces puedes coger. Bueno, a ver, yo sí que te aconsejaría, sobre todo si trabajabas antes, bueno, pues es importante que te des de baja, a lo mejor como autónomo, por ejemplo, si eres autónomo, es importante que hagas ciertos preparativos, como abrir cuentas bancarias antes de salir, porque una vez que estás fuera es mucho más complicado. Bueno, de todo esto hablamos en el curso también. Pero bueno, digamos, y montar la empresa también antes de salir. Entonces, ¿qué empresas puedes montar? Pues tienes lo de Estonia, por ejemplo, pagas un 20% de impuestos de sociedades. Entonces, bueno, lo pagas una vez que repartes dividendos. Y tienes unas ciertas cantidades que te puedes desgravar, puedes ponerte un sueldo de unos 1.000 y algo euros mensuales, que eso contaría como un gasto, es decir, sí que tienes ahí opciones interesantes para bajar los impuestos, pero bueno, algo pagas. Pero bueno, a ver, un 20% pues está bien, porque el resto ya te queda totalmente limpio, ¿no? Otra opción interesante sería lo de Estonia también. Lo bueno de Estonia es que, bueno, pues tienes una empresa que funciona bien. Sí que tienes que llevar contabilidad, esto sí que es importante tenerlo en cuenta. Tienes que llevar una contabilidad, necesitas un asesor allí que a lo mejor te cuesta, no sé, pues 80 euros, 50 euros, ¿no? Mensuales. Pero bueno, por lo menos lo puedes hacer todo sabes que puedes hacerlo todo a distancia. Y que tienes una empresa cuyas facturas van a reconocerte en cualquier lado. Otra opción interesante, pues lo de Reino Unido, me parece una opción muy, muy interesante. Incluso ahora con el Brexit, es más, con el Brexit, una vez que se haya ejecutado, hecho, si es que se llega a ejecutar, porque vamos a verlo. Sí, y hay como mucha incertidumbre de lo que va a pasar
Con lo cual no sé si ahora es un buen momento para meterse ahí sin saber cuál es el futuro. Perfectamente. La historia es que muchos dicen, pues es que no sé, claro, como no sé lo que va a pasar, la historia es que pase lo que pase va a ser bueno. Para la mayor parte de casos, ¿vale? Depende un poco del tipo de negocio que tengas. Si se queda todo como estaba, bueno, pues está como estaba, no hay ningún problema, ¿vale? ¿Cómo funcionaba el sistema hasta ahora? ¿Cómo está? Si tú quieres abrir una sistema empresa... es que pagas el 18% de impuestos, impuesto de sociedad, un 18%. Cuando das de alta a la empresa, el primer año no tienes que presentar nada. De hecho, puedes tener una empresa que no cobre IVA. Si estás por debajo de los... creo que eran 80.000 libras o 75.000 libras, unos 100.000 euros, mientras estés por debajo de 100.000 euros al año, no es obligatorio que cobres IVA. Es decir, que para un fotógrafo, por ejemplo, pues está guay. No cobras el IVA, no tienes una empresa reconocida en todo el mundo. Sobre todo que es súper fácil abrir cuentas bancarias con una LTD, con una Limited, te abren cuentas bancarias en cualquier lado, porque tienen un registro público que bueno, en España, que como te decía al principio... Spain is different, es diferente, sí, es increíble. Muy difícil, tienen que llevar muchos documentos. Pero vamos, que en principio en la mayor parte de países es muy fácil abrir cuentas bancarias para una Limited. Y bueno, y el reconocimiento es muy bueno, tiene muy buena reputación. Y eso, la cuestión, ¿no? Lo que decíamos en cuanto al Brexit, si se queda como estaba, pues está. Bueno, otra ventaja es que puedes desgravar, digamos, 700 libras mensuales todos los meses, ¿vale? De sueldo tuyo. De sueldo, tú como administrador, y eso se desgrava totalmente, no paga impuestos en ningún lado, ni seguridad social, ni nada. No tienes que darte de alta en la seguridad social, teniendo una empresa en Reino Unido. En el caso de Estonia tampoco tienes que darte de alta en la seguridad social. Entonces, bueno, pues estas son ventajas, ¿no? Que tienen estas dos empresas. Del blog vuestro me suena también el caso de Bulgaria o Rumanía, uno de los dos que era también muy Bulgaria, interesante. Rumanía también son interesantes. Hay muchísimas opciones, ¿no? Pero bueno, así presentando las más fáciles también, ¿no? Para hacer a distancia, ¿no? Pues estas dos en Europa, quizás estas dos serían las más sencillas, ¿no? Bulgaria, por ejemplo, lo que tiene que está muy bien es que los impuestos de sociedades es el 10%, ¿vale? Entonces... Es menos todavía que... Claro, pero en el caso de Reino Unido es que es un gustazo, realmente, cómo funcionan las cosas allí. Es que puedes tener una empresa allí y al final haces las declaraciones una vez al año. Si no tienes IVA, si no cobras IVA y tal, y no tienes empleados, haces la declaración una vez al año y te dejan en paz el resto del año. Es realmente muy, muy cómodo, ¿no? Tienes que llevar contabilidad y tienes que llevar facturas y demás, ¿no? Sí, en este caso. Pero, por ejemplo, en Reino Unido, bueno, también en Estonia tienes la posibilidad puedes pagarte dietas, es decir, si viajas mucho, puedes también meter ahí gastos de los viajes. Te reconocen facturas de cualquier lado. En España, en cuanto no te han puesto tu número de NIF o lo que sea, ya te ponen problemas. La empresa en Reino Unido, ¿has hecho el pago? Sí. ¿Lo tienes en el banco? Sí. Pues ya está. A mí no te van a estar diciendo, oye, ¿y dónde está la factura? ¿Qué más me da? Si has hecho el pago... Pues... Es como, no sé, por eso a lo mejor hay tanta cultura de pirula, ¿no? En España, de buscar cómo hacer... Pero es que luego te persigue como niño. Dices, hostia, es que te piden unas historias. Bueno, vale, para alguien que esté interesado. Bueno, y eso es en Europa. Luego hay otras opciones totalmente libres de impuestos, como es Estados Unidos, una LLC. Esto a lo mejor para gente que... A ver, hay varias opciones, ¿no? Con las LLCs puedes tener problemas para abrir... ¿Que es una compañía limitada? ¿Una LLC? Sí, es una compañía, un tipo de compañía que limita, es como un autónomo, pero limita la responsabilidad, ¿vale? Es decir, tiene Vale. Sí, es decir, como una SL, pero de autónomo. Sí, es decir, todo el dinero que gana esa empresa
es tuyo, es como si se te atribuye fiscalmente, se te atribuye a ti, de forma que si tú no pagas impuestos, pues esa empresa no paga impuestos. Entonces, por eso para un viajero, una LLC en Estados Unidos o una LP, que viene a ser muy parecido a lo de la LLC, una LP en Canadá, pues puede ser también muy importante, muy interesante, o una LP en Reino Unido también. En el caso de Estados Unidos, ¿qué ventajas tendría para...? En los tres casos, tanto la LP de Reino Unido como la LP de Canadá como la LLC de Estados Unidos, la gran ventaja es que no pagas impuestos. Solamente, vamos, con la de Reino Unido y con la de Canadá pagarías impuestos sobre la parte de ingresos nacionales, es decir, si tienes clientes en Reino Unido, pues con una LP inglesa pagarías impuestos sobre esa parte, ¿vale? Esto es el mismo caso que Canadá, que Panamá, ¿no? En Panamá también, si tú vendes mientras vendas fuera... territorial, exacto. Pero el caso de Estados Unidos es diferente, porque tú puedes vender en Estados Unidos, pero mientras no tengas un nexo, mientras no tengas una oficina o tú mismo no vivas en Estados Unidos, a pesar de tener ventas y de tener clientes en Estados Unidos, no pagas impuestos sobre los ingresos, ¿vale? Entonces, claro, eso lo hace todavía más interesante la LLC en Estados Unidos. A ver, esto, por ejemplo, en las consultas que hacemos en mi estado, para cada... Claro, para cada caso, para cada cliente, pues necesitas una cosa, porque no sé supongo que te vas haciendo una idea de lo grande que es el mundo. Claro, y de las miles de leyes que hay. O sea, para mí eso es un servicio muy interesante el que ofrecéis, y para toda la audiencia es súper económico. Ahora, si quieres, nos pasas los precios, Adrián, pero merece mucho la pena. O sea, ya os estáis viendo, estoy seguro que el que es viajero y que está pagando impuestos en España está diciendo, coño, que tengo más opciones, que no es tan difícil, que puedo salir de aquí y que el panorama cambia mucho de pagar un 50% de impuestos al año a pagar un 0%, ¿vale? Entonces, claro, es que es tal cual. Entonces, bueno, en el caso vuestro tenéis una consultoría donde pues hacéis una consultoría como la que estamos haciendo ahora en directo, pero bien estudiada de un caso particular, y resolvéis las dudas y encontráis las posibilidades mejores, ¿no? Para la persona y tal. Pues, pero además tenéis el servicio de gestoría, o sea, podéis... o bueno, no sé si lo llamáis gestoría o acompañamiento o algo así, pero que... Sí, hay digamos, diferentes... A ver, todo lo que es el registro o la constitución de empresas, tal... Pues eso lo hacemos a través de asociados. Tenemos asociados en Bulgaria, en Georgia, en Estados Unidos, bueno, pues en diferentes lugares. Y entonces, pues si un cliente dice, pues yo quiero montar una empresa en Estados Unidos, bueno, pues nosotros le ponemos en contacto con nuestro asociado de confianza, con una persona que sabemos que funciona, que claro, que el mundo de montar empresas fuera es complicado. A veces a nosotros mismos nos ha pasado que hemos querido montar una empresa, yo qué sé, ¿dónde fue? En Canadá, y al final fue un timo. No montaron nada, no hicieron nada y nos quedamos... a nosotros hecho, mismos nos ha ocurrido. Recuerdo de hace unos años que habíamos hablado y me decías a ver si podía conseguir aquí a alguien en Nicaragua que gestionara temas de residencias y tal, y te dije que no. Que no, que mejor ni de coña, que cada uno... Aquí no he conocido un solo abogado honrado, tío, es increíble. Aquí te pegan unos palos de la hostia y no vas a poder encontrar un buen gestor. Separando, ¿no? lo que vale de lo que no vale, y así, bueno, pues nosotros ofrecemos ese servicio, ¿no? Ponemos en contacto a quien quiera a quien quiera, por ejemplo, pues eso, cambiar de residencia, por ejemplo, ya sea pues a Panamá, a Paraguay, al lugar que sea, ¿no? A Georgia, o montar una empresa en Estonia, en Malta, en Chipre, en Estados Unidos. Pues bueno, nosotros tenemos todos estos contactos, o abrir cuentas bancarias, que a veces también es complicado. Tenemos contactos alrededor del mundo y bueno, y este es uno de los servicios que ofrecemos, ¿no? Ayudamos a gente que quiera hacer esto. Y luego, pues por el otro lado está el tema de la consulta, ¿no? La consultoría,
que ofrecemos ahí bueno, pues lo que hacemos es analizar con el cliente sus planes, ¿no? Y su negocio y bueno, todo empieza un poco, lo primero que les preguntamos siempre es ¿qué quieres? Realmente, ¿qué es lo que necesitas, ¿no? Y muchas veces, sí. Bueno, pues es que, yo qué sé, pues por mi forma de negocio, en el país en el que estoy, pues esto no es un lío, yo qué sé, o no puedo desgravar tales cosas, o no puedo hacer tal, y al fin, o el IVA que tengo que, yo qué sé, pues, y nosotros ahí ya, pues vemos cuáles son las mejores opciones. Pues tú trabajas con clientes finales, o son empresas, o de qué país está, cuál, bueno, pues es toda una ruta, ¿no? Que vas tomando, ¿no? Y que vas viendo cuáles son las opciones. Luego, tras la consulta, a ver, dependiendo del tipo de negocio que sea, para un nómada digital generalmente es la consulta, luego les ponemos en contacto con quien sea, para montar la empresa o lo que sea, y ya está, y adiós. En muchos casos son luego empresas que ni siquiera llevan contabilidad, entonces es muy sencillo. Pero yo que sé, en otros casos a lo mejor pues también colaboramos con abogados fiscales en España, en diferentes países, y entonces ya casos que dicen, ya, pero yo esto lo quiero tener por escrito, o yo aparte tengo una parte de mi negocio que va a seguir en España o tal, entonces pues hay a lo mejor algo que hace falta un abogado en el país X, en México, en España o donde sea, entonces también colaboramos ahí con gente. Y a veces pues hacemos planes que luego pues hay otra consulta más con esta otra parte y vamos, se puede complicar mucho, ¿vale? Y luego está, digamos, la parte práctica, que es un poco lo del acompañamiento, que si es un proyecto así más gordo, pues a lo mejor pues dices, pues yo sí quiero que que acompañéis el proyecto y que seáis vosotros los que habléis con los diferentes bufetes o abogados o lo que sea y luego me lo vayáis traduciendo porque yo qué sé. Sí, a muchas veces que no te enteras, sí, claro. Claro. Y entonces ese es otro servicio, ¿no? que ofrecemos. Y luego nada, pues lo demás, todo lo demás es gratis, todo lo demás pues es información que damos. Sí, no, de hecho en el blog tenéis unos artículos que son brutales, o sea, yo cada vez que publicáis, muchas veces me leo el mismo día lo que publicáis y aprendes un montón, que desde aquí la enhorabuena, porque realmente son artículos de investigación, o sea, no es el típico blog que crea mucho contenido para posicionar y tal, no, vosotros cada vez que creáis algo es de la A a la Z del tema que estáis hablando, ¿no? Sea Estonia, Paraguay o Chipre, o sea, además si alguno de los oyentes está pensando ya era algo que tenía preparado en alguno de los países, casi los habéis cubierto todos. O sea, en el blog habláis de infinitas posibilidades. Sí, hay muchas opciones que ya hemos presentado ahí, ¿no? Bueno, de hecho tenemos también una enciclopedia de países, un ebook, en el que mostramos, creo que son 66 países en los que se pueden residir. Ahí sí que están prácticamente todas las opciones interesantes para residir fuera, ¿no? Y a ver, en el blog no tenemos todo. Por ejemplo, hay para españoles, ¿no? Alguna cosa que todavía un país que echan de menos es Andorra. Sí. Es un artículo que hace ya tiempo que estoy trabajando sobre él, pero todavía no lo he... Vamos, de hecho lo tengo ya prácticamente hecho, pero tengo que unir toda la información que tengo ahí y sacar el artículo. Pero siempre hay otra cosa que se mete entre medias y tal. Pero bueno, esa es otra opción, ¿no? Que a mucha gente le interesa. Claro, yo que sé, gente a lo mejor que dice... Te queda al lado, es muy fácil, muy fácil de gestionar y demás, sí. Claro, pero vamos, que sí, que hablamos ahí en el blog un montón de países y luego pues a lo mejor si hay alguien que dice, pues yo quiero ver más todavía, bueno, pues está la enciclopedia, que ahora mismo está solamente en inglés, pero estamos traduciendo al español y no sé, pues supongo que en un mes, 2 meses o así lo tendremos en español también. Bueno, pues yo creo que, hemos dado un buen repaso a todas las opciones que hay y sobre todo para mí la importancia de esta entrevista que quería hacerte, Adrián, era el que hay un desconocimiento muy grande muchas veces sobre todo este tema y mucho miedo y que la gente tiende a pensar, hostia, esto no es para mí, yo no me voy a complicar la vida, tal.
Y es una opción muy válida que además, o sea, te abre, una vez la has conseguido, yo entiendo que cuesta, que dar el primer paso da mucha pereza porque es meterse en rollos legales y tal, y a nadie le gusta eso. Pero una vez, y esto ya lo digo desde experiencia propia, lo has conseguido, te cambia muchísimo la manera de vivir y la manera de gestionar tu negocio. O sea, te da una tranquilidad brutal el poder saber que tus impuestos son mucho más reducidos, en que lo que tú, incluso como en el caso de que hablamos de Estados Unidos, ¿no? Lo que tú ganes es para ti, hostia. Cambia mucho esto, cambia un montón la perspectiva de todo el mundo. Sí, desde luego. Y es que la realidad es que nos parece a lo mejor muy complicado al principio, pero en realidad no lo es. En realidad lo complicado es vivir en un país como España, donde es que todo, existen reglas para todo, existen sanciones para todo. Eso es realmente lo complicado. Luego resulta que has montado una SL unipersonal, pero de repente cambian las leyes y te dicen no, pues es que resulta que tú en realidad eres un autónomo. Y ahora vas a pagar una multa y en lugar de tributar como sociedad, vas a tributar como autónomo. Y yo qué sé, esto tengo varios clientes a los que les ha pasado, que ha sido, digamos, el detonante, que ha dicho, mira, pues me pido de aquí. Por culo, pero cosas así, o yo qué sé, o el tema de los que facturaban a través las cooperativas, las cooperativas de autónomos decían, ¿no? Que de repente les meten un palo a todos y dicen, ahora eso ha sido una locura. Me voy a cargar a 100, a 200, a los que más dinero ganen me los voy a cargar y les voy a meter bien. Y ellos a lo mejor en un principio pensaban, joder, bueno, pues tengo aquí una opción y esto está funcionándome y tal. Pues no, pues resulta que años más tarde les llega ahí el palo. Yo tengo un amigo que ha pillado con esto, sí. Y es que al final la inseguridad la tienes más en casa que si dices no, me voy y me monto esta empresa afuera y ya está, y que se dejen de chorradas. Que realmente la cuestión es esa, estás mucho más seguro y vas a tener menos sorpresas si te vas de este tipo de países que de repente en cualquier momento. Y esto es que en España es así, es una cosa que me acuerdo, ¿no? Cuando sacaron la ley esta del tabaco, ¿no? De no fumar en bares y tal, la sacaron y nadie hacía ni caso. Pues que dime, perdona. Y luego de repente pues se ponen serios y se ponen a repartir multas por todos lados. Pero es una cosa como que no hay seguridad, no es una seguridad. Y no te acuerdas de que, o sea, cuando la ley está, de hecho, es que me ha venido a la cabeza un local de mi pueblo que, bueno, hubo un impasse entre la ley que hay ahora y la de que se permitía fumar, en la que había zonas para fumadores, que era como una especie de peceras en los bares, ¿no? Sí. Y yo tengo un conocido que tenía un bar guapísimo y se montó una zona de fumadores espectacular ahí con una vitrina gigante. Una inversión de la hostia. Y claro, mientras duró esta ley, que duró un año, o sea, es que era como una locura. Había gastado muchísimo dinero mientras duró esta ley, en invierno sobre todo, que hace frío. El bar estaba a reventar, se había montado una sala con billares, tal, para poder fumar, con no sé cuántos tubos de extracción y todo el rollo. Y al año siguiente dices, no, ahora ya ni eso. Y dices, a ver, esto no es serio, o sea, cabrones, sí, tú imagínate, este pobre hombre, la inversión que pegó, que a lo mejor se gastó ahí 80, 90 mil euros en poder poner eso acondicionado como lo exige la ley en ese momento, que te dura un año la ley y te la vuelven a cambiar. Y dices, oye, que esto no es serio, o sea, ¿qué está pasando, no? Esa es la cuestión, que esa seguridad pues es bastante relativa, ¿no? Sí. Y que en España y en la mayor parte de países pues cambian como les da la gana. Sí. Y esto, bueno, hay países que son algo más serios, ¿no? Ya te digo, lo de Reino Unido, por ejemplo, sí que me gusta, no sé, son como más constantes, ¿no? Es una cosa más, pues yo qué sé. Sí, bueno, los alemanes también, que están dentro de la Unión Europea. Bueno, yo es que creo que dentro de la Unión Europea la mayoría son muy serios, que el caso español... Estamos acostumbrados a un liante, ¿sabes? A un país que no es muy...
Bueno, pero hay otros países que... Sí, seguramente, sí. Italia, por ejemplo... Italia es todavía peor para emprender que España. Sí. Vamos, Italia sí que... En Italia, por ejemplo, te das de alta como fotógrafo y el primer día ya te dicen, vale, pues ahora me vas a pagar los impuestos de todo el año. Pero que yo estoy empezando. No, me da igual. Estos son los impuestos que tenemos aquí escrito, que un fotógrafo tiene que ganar tanto. Tú estás empezando, me da igual. Tú tendrías que estar ganando esto. No me fío de lo que tú me digas. Es decir, me puedes presentar aquí los papeles que quieras diciendo que no has ganado un duro. Me da igual, tú me pagas esto. Y el primer día además, pues nada. Pues no empieza la empresa. ¿No? Sí. Claro, yo tenía un amigo italiano que vivía en Camboya haciendo de trader de bolsa y el tío me decía, es que tengo que pagar los impuestos en Italia, aunque hace 8 años que no vivo ahí, no tenían la opción como de desconectarse del Estado y Hacienda le seguía pegando palos cada año y era como, tío, vaya putada. Tendría que haber hablado con nosotros. Pues sí, de hecho se lo dije, digo, pues hace poco lo vi en Tailandia, estuve con él y digo, oye, habla con esta gente porque te pueden ayudar y te solucionan la vida. Y de hecho, vamos a sacar ahora la web también en italiano. Tenemos ahora un socio, un abogado fiscal italiano que va a llevar esa parte. O sea que... o sea, ahora mismo estáis en alemán, ¿no? Con Christoph. Sí, estamos en alemán, en inglés, en español. La primera página fue en alemán, la segunda en español y la tercera en inglés. La de inglés la lleva, o sea, bueno, para ponerlo todo en contexto, o sea, el proyecto lo inició Christoph, que es alemán, que sencillamente pues desarrolló esta teoría, empezó a investigar cómo poder hacerlo, ¿no? Entonces ahí tú te pusiste en contacto con él. La teoría, digamos, esta idea ya existía antes, pero bueno, la introdujo en el ámbito alemán, digamos. Exactamente. Y tú te pones en contacto con él porque tú estuviste viviendo en Alemania, si no recuerdo mal. Sí, yo he estado muchos años en Alemania, pero vamos, yo cuando me puse en contacto con Christoph estaba por el sudeste asiático. Pero entonces, que tú hablas alemán perfectamente y entonces pues seguías el blog y tal y le dijiste, oye, esto me interesa, lo podemos hacer en español y... No, yo lo que pasó es que yo me crucé con este blog porque hablé con otras familias que eran nómadas digitales también. Y me dijeron, no, mira, ahí es muy interesante. Empecé a mirarlo y dije, joder, esto tiene que estar en español. Es que esto hace falta. Y nada, le escribí a Christoph. Le dije, nos intercambiamos unos cuantos emails. Le dije, oye, esto es que tiene que estar en español también. Vamos a traducirlo al español. Y bueno, al principio dijo, sí, bueno, estoy ahora un poco con la idea del inglés y tal. Pero bueno, al final llegamos a un acuerdo y lo tradujimos lo traduje yo al español. Bueno, un montón de artículos que hay lo fui traduciendo, ¿no? Y bueno, y así empezó, ¿no? Pero fue realmente esto, que es que lo vi y dije, es que esto hace falta en España. Claro. No en España, sino en español, ¿no? Para la gente, claro. Bueno, de hecho es que haría falta en todos los idiomas. Y lo bueno que tenéis en esto es que al ser como que van saliendo como setas, ¿no? Van saliendo distintos proyectos. Pues ahora el italiano que me hablabas y tal, compartís la base de datos de abogados a nivel internacional, de gestores, de etcétera, con lo cual... Claro, y además nos vamos especializando más en cada país, porque ya tienes ahí, pues eso, el contacto en Italia, que si hay una duda, por ejemplo, en cuanto a Italia más profunda, ¿no? Pues podemos mirar más profundamente, o yo que sé, si Christoph tiene un cliente... que es español o que tiene parte del negocio en España, pues puede preguntarme a mí algo, o yo le puedo preguntar a ver, Christoph es el que más sabe, digamos, pues lleva mucho tiempo haciendo todo esto, pero luego cada uno tiene un poco su especialidad. Claro, y que tú seguro que lo ves como ojos de español también, que eso es muy importante, o sea... Tú al saber cómo funcionan las cosas en España, pues también lo ves con una perspectiva que es muy interesante para todos los que somos de ahí, ¿no? Mientras que Christoph a lo mejor no tiene esa perspectiva porque al ser de mente alemán, seguramente cuando conoció bien el caso español, que alucinaba, o sea, diciendo ¿qué coño es esto? O con el tema italiano, ¿no? Sí, no, vamos, la verdad es que cada país tiene ahí sus historias, ¿no? Y es... Pero sí, bueno, y ahora también estábamos hablando con otra persona para el francés. Bueno, vamos a ver. Muchas veces, pues empieza a haber
empieza a haber contacto, luego se para, luego vuelve. Por ejemplo, Sí. para el portugués tuvimos en algún momento una persona que estaba interesada, pero luego se paró. Bueno. Pero lo de italiano sí que está avanzado y estamos ya ahí bastante, vamos, que va a estar el blog en italiano también. Qué bien. Pues oye, pues muchísimas felicidades y muchas gracias por la tarea que hacéis, porque es que realmente, hostia, pues, cambia vidas esto, ¿eh? Parece una tontería, Sí. pero cambia vidas. O sea, al final, este Por tipo de ejemplo, cosas otro Ujú. tema que en cuanto a lo que dices, ¿no? De que cambia vidas, es que hay gente que a lo mejor tiene deudas, ¿no? Porque yo qué sé, pues no sé, en la época de la crisis, ¿no? Pues se Sí, sí, la metieron en típica. Sí, cosas sí, que sí. De tal, una lo típico, hipoteca de la hostia y que deben arruinados. ahí un montón de dinero o yo qué sé, o que han tenido algún problema con una empresa que tuvieron en el pasado y que le deben a Hacienda todavía no sé cuántos millones. Bueno, pues para gente así ahí existen también opciones, ¿no? Porque ellos a lo mejor no pueden tener a su nombre directamente una empresa, pero es que existen opciones para tener empresas que no estén a Claro, tu nombre claro, directamente, no, ¿no? para Entonces, ese caso, además, hostia, con el tema de la crisis que decías, yo he conocido gente que sirvieron de aval de sus hijos y han perdido al final todo un núcleo familiar, ha perdido claro, todo y han perdido la claro, casa y ahora tiene una deuda de la hostia y realmente, joder, la de suicidios que ha habido en España por eso, sí, sí, que es un tema muy gordo. pues Y sí. claro, ahora que lo dices así, sí que, hostia, darles una alternativa a esta gente, decir, no, mira, piraos Claro, de porque España lo único que pueden hacer si no es estar ahí, pero no pueden tener un duro. Es decir, no, solo pueden tener lo justito para tirar adelante. No sé, lo mínimo 800 euros, no sé, lo que sea, ¿no? El mínimo. Pero claro, de esta otra forma, pues pueden salir de España, por ejemplo, o por lo menos pueden tener una empresa y que sea esa empresa la que tenga el dinero y por lo menos empezar a lo mejor a montar un negocio y luego ya sí, y luego ya se van una vez que haya un poco de dinero. No sé, hay muchas opciones, sí, ¿no? sí, sí, Pero que pero... también hemos tenido casos de estos, ¿no? De gente, pues eso, que no podía tener nada a su nombre porque cualquier cosa que tuvieran a su nombre, inmediatamente Hacienda o quien fuera se lo llevaba. Hostia, pues mira, todavía más importante la labor que hacéis porque en este caso sí que ya no es por gusto, sino por necesidad muchas veces, ¿no? Sí, sí. El tema este. Bueno, Sí. pues nada, hasta aquí la entrevista. Normalmente mis capítulos son de 20-25 minutos, hoy llevamos hora y cuarto, pero creo que es muy interesante todo lo que hemos hablado y que merece la pena un capítulo más largo, que la audiencia sabe dónde encontrarte también si tienen más preguntas o si quieren contratar tus servicios en libreestado.com. Ahí tienes un formulario de contacto, ¿no? Para Sí, ahí tengo quien un quiera te formulario de puede. contacto y es información a punta Sí. pala Sí, bueno, sí. Si os leéis la web entera vais a alucinar con el trabajo que hacen estos chicos porque es una pasada. Y nada, pues dejamos ya a la audiencia descansar. Un abrazo, muy bien. muchísimas gracias. Nada, Carles, Chao, chao. hasta luego, chao.